Saludos amigos de LBBP en la jugada, aquí habla para ustedes Jesús Ponte. Estamos haciendo un ciclo de análisis previo a la campaña 24-25 y hoy nos toca hablar sobre los Cardenales de Lara, un equipo que el año pasado llegó a la gran final de la LBBP, la perdió en 5 juegos con los Tiburones de La Guaira, pero que ha estado constantemente en las últimas campañas tocando las puertas de obtener un título más. Hasta hace no mucho consiguieron un bicampeonato, tienen 6 títulos en sus vitrinas y este año esperan obtener el 7º. Los Cardenales de Lara serán dirigidos por Henry Blanco en la campaña 24-25, tal y como pasó en la temporada 23-24. Cardenales tenía 2 años sin llegar a la final cuando Henry Blanco tomó el timón en la anterior justa y pudo clasificarlos a la serie decisiva. Tanto fue así que al momento de clasificar a la postemporada, solo con pasar al round robin, los Cardenales de Lara ya estaban satisfechos con lo que había hecho Henry Blanco y decidieron renovar su contrato sin saber qué iba a pasar en la postemporada. Y vaya que tuvieron visión, porque Henry Blanco terminó clasificando a la final independientemente de que no haya conseguido el título. Sin embargo, estos Cardenales de Lara son un equipo bastante diferente a los Cardenales de Lara de las justas anteriores. Ellos han hecho algunos movimientos en esta temporada muerta. Uno de ellos fue adquirir a Francisco Morales desde los Leones del Caracas a cambio de Luis Curbelo, un lanzador que desde Cardenales de Lara creen que los pueden apoyar toda la temporada sin restricciones y por qué no incluso pudiese aportar en la rotación. A su vez, hicieron un cambio llamativo, salieron de Udubel Herrera y recibieron a Johnny Hernández y Adrián Almeida desde los Tigres de Aragua. Entre otros de los cambios que hicieron, dejaron ir a Leonel Valera a los Caribes de Anzoátegui por el experimentado receptor Tomás Telis. Para empezar a analizar a los Cardenales de Lara, vamos a empezar con su importación, la importación de la campaña 24-25, conformada por 5 lanzadores y un jugador de posición. El primer jugador que ellos anunciaron en esta temporada fue el lanzador derecho Kevius Sampson, abridor, ya conocido con el conjunto crepuscular en la temporada 22-23. Después llegó el nombre de Geoff Broussard, que ya estuvo también en la justa 22-23 con los Cardenales de Lara. Él es relevista y estuvo este año con los Tecos de Dos Laredos. Allí dejó efectividad de .450 Geoff Broussard. El tercer importado anunciado por los Cardenales de Lara previo a la temporada 24-25 fue el recordado Rangel Ravelo. Ya tiene historia en la LBP para su 8ª campaña en el circuito venezolano, este toletero cubano, que este año estuvo actuando también en los Tecos de Dos Laredos de la Liga Mexicana. Pasó gran parte del año lesionado, apenas disputó 21 encuentros, pero demostró su capacidad jonronera como siempre Rangel Ravelo. El cuarto importado que anunció el equipo que va a dirigir Henry Blanco fue Jimmy Endersby y es el único perteneciente al sistema MLB. Él es lanzador de la sucursal AA de los Cachorros de Chicago, un abridor que estará apoyando al equipo crepuscular. El quinto importado anunciado fue Brian Warsek, que estuvo en la anterior contienda con ellos. Este año estuvo con el equipo de Staten Island, un relevista que no es solo para un episodio, puede ir un poco más allá y no es exclusivamente para enfrentar a zurdos. Warsek es lanzador izquierdo y no es solo para enfrentar a zurdos, sino que también puede hacer outs a derechos. De hecho, esta temporada en 44 presentaciones tuvo un total de 60 innings de labor, lo que demuestra que va más allá de un episodio. Y el último importado anunciado fue Brian McKenna, quien se perfila, por qué no, como el posible cerrador junto a Vicente Campos del equipo crepuscular. McKenna, también de Staten Island, tuvo una temporada sencillamente espectacular, con efectividad de 1.91 y whip de 0.99 en 37 presentaciones, donde dejó prácticamente 13 ponches por cada 9 entradas lanzadas. Esos son los 6 importados de los Cardenales de Lara. Ahora nosotros vamos a analizar directamente cómo es ese posible line-up que va a presentar Henry Blanco en las primeras semanas de cambio. Recuerden que el béisbol venezolano va cambiando constantemente y es muy difícil hacer futurología e imaginarnos cuál va a ser el equipo en la semana 6. Pero en las 3 primeras semanas de campeonato sí hay una noción, porque ya los equipos saben y cuentan con los jugadores que se van a incorporar desde el inicio de los entrenamientos. Por eso nosotros hablamos con la gerencia de Cardenales de Lara para presentarles a ustedes esta posible alineación
del conjunto crepuscular de cara a la temporada 24-25. Recuerden, un equipo que pudiese estar armado para las 2 o 3 primeras semanas de campeonato. De ahí en adelante, sin duda alguna, van a haber cambios en este año. Nos vamos entonces al estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto, la casa de los Cardenales de Lara, el nido como se le conoce. Y en el puesto de catcher, en las primeras de cambio, sin duda alguna sería para Tomás Telis. Telis viene de jugar con los Tecos de Dos Laredos, tuvo en 62 encuentros allí, apenas se ponchó 29 veces y tuvo 3.13 de promedio al bate. Para los que dudan de las capacidades defensivas de Telis, le salieron a robar y en un 55% de las veces le hizo outs. 29 outs robando y 24 bases le estafaron. Así que no hay dudas, tiene que ser el catcher para las primeras de cambio. En el caso del primera base, está previsto que Rangel Ravelo, que también compartió equipo con Tomás Telis en los Tecos de Dos Laredos, sea el primera base del equipo larense. Ravelo apenas jugó 21 encuentros este año con los Tecos de Dos Laredos, sufrió muchas lesiones, pero sin embargo en 19 hits que dio, 5 fueron cuadrangulares, o sea, un jonrón cada 4 hits, donde remolcó 15 carreras. Rangel Ravelo, si tiene esa capacidad remolcadora y jonronera con los Cardenales de Lara, será de mucha utilidad. La segunda almohadilla estaría previsto que lo ocupe las primeras de cambio Johnny Hernández. Él llegó desde los Tigres de Aragua en un cambio en esta temporada muerta. Johnny Hernández jugó con los Ducks de Long Island en la Atlantic League, le fue bastante bien, con 3.25 de efectividad y 4.31 de OBP, con hasta 20 bases robadas. Un aspecto fundamental en el juego de Johnny Hernández y que los Cardenales querrán explotar. En la tercera almohadilla tenemos, quizás para algunos, una sorpresa. Se trata de Juniel Querecuto, quien no ocuparía el shortstop este año de Cardenales, sino que pasaría a la tercera almohadilla. Él jugó en 2 equipos este año en la Liga Mexicana, en los Zaraperos del Saltillo y en los Guerreros de Oaxaca. Allí le fue en un equipo bastante bien y en el otro no tanto. En los Zaraperos le fue bastante mal, con 188 de promedio al bate. De hecho, salió del equipo por su bajo promedio al bate. Y en los Guerreros de Oaxaca batió 2.83. Jugó bastantes posiciones este año Querecuto, entre ellas el shortstop, el outfield, la segunda y la tercera, pero en Cardenales de Lara creen que es momento de que Juniel pase al tercer cojín. El campo corto en principio está pautado para Germain Palacios, quien estuvo este año con los Sultanes de Monterrey en la Liga Mexicana. Batió bastante bien, 300 de promedio, con 73 indiscutibles. Él disputó 68 encuentros como campo corto titular de los Sultanes de Monterrey. Buena capacidad defensiva. Es verdad que no es el campo corto que tiene más alcance del béisbol venezolano ni de la Liga Mexicana, pero es un campo corto que sabe hacer todas las jugadas rutina, todas las jugadas que se le exigen, y en Cardenales creen que es momento de dar el cambio de testigo y que sea Palacios el campo corto, al menos en las 3 primeras semanas de campeonato. Después de en adelante se verá. Para el jardín izquierdo está pautado Jackson Flores. Tuvo un año bastante malo con los Acereros de Monclova en la Liga Mexicana. 2.16 apenas de promedio al bate para Jackson Flores, quien se estafó 9 almohadillas. Veremos si puede recuperar su aspecto ofensivo Flores este año con los Cardenales de Lara. El jardín central será para Gorkis Hernández. Muchos rumores de cambio hubo alrededor de Gorkis Hernández en las últimas 2 temporadas. Sin embargo, permanece en los Cardenales de Lara. Estuvo este año con los Caciques de Distrito, que tienen nexo con la organización de los Cardenales de Lara, porque dicha gerencia de Caciques también pertenece en gran parte a los Cardenales de Lara. Y Gorkis batió para 3.23, mostró su buena capacidad de sacar boletos con 4.56 de OVP. A sus 37 años será el jardinero central de los Cardenales de Lara. Para el jardín derecho tenemos una bonita disputa entre Robert Pérez Jr. y Pedro Castellanos. Sin embargo, por lo que nos comentan desde la gerencia y lo que hemos visto en las últimas temporadas, parece ser Robert Pérez Jr. quien pudiese quedarse con el puesto. Igual esto se determinará, como ustedes bien lo saben, en las prácticas. Robert Pérez Jr. estuvo este año en la sucursal AA de los Padres de San Diego, primera vez que sale de la sucursal de los Marineros de Seattle. Ahora entró con los Padres de San Diego y no le fue muy bien, la verdad. En 120 juegos disputados se ponchó 148 veces, más de un ponche por juego, con 2.25 de promedio al bate. Sin embargo, lo hecho por Robert Pérez Jr.
en la temporada anterior, en los 6 primeros encuentros, donde dejó 350 de OVP y después se lesionó del cuádriceps izquierdo, dejó un buen sabor de boca y por eso creen que Robert Pérez Jr. será el principal titular del jardín derecho al comienzo de la temporada. El puesto de bateador designado lo tendrá Hendrik Clementina, quien tuvo un año espectacular en todo sentido con el Madero. Estuvo con los Caciques de Distrito en la Liga Mayor de Béisbol Profesional y allí conectó 21 cuadrangulares en 42 encuentros con 53 carreras remolcadas, más impulsadas que juegos disputados para Hendrik Clementina, que además esto le valió firmar un contrato para México, jugó algunos encuentros con los algodoneros de Unión Laguna y allí en 2 encuentros dio 6 extra bases, es decir, un extra base cada 2 encuentros. Clementina vive un gran presente ofensivo y se cree en Cardenales que podrá extenderlo. Además mencionar que entre Clementina, Rangel Ravelo y Tomás Telis se estarán cambiando las posiciones. Evidentemente que Rangel Ravelo no será receptor, pero Clementina sí puede estar en primera, mientras que Tomás Telis va algún día al puesto de bateador designado, o Ravelo va al bateador designado, Clementina primera y Telis de catcher. Se pueden ir variando y esta es una posibilidad versátil que se le da al manager Henry Blanco. Después de ver el line-up de los Cardenales de Lara, vamos inmediatamente a su rotación. ¿Cómo se va a conformar la rotación de los Cardenales de Lara en la temporada 24-25? En las primeras de cambio, la gerencia de Cardenales de Lara espera que su as de rotación sea Máximo Castillo, o Max Castillo como se le conoce. Él el año pasado estuvo entre los 3 lanzadores más votados al premio del pitcher del año, pero no le fue nada bien, es la realidad. Esta temporada en las ligas menores estuvo entre la sucursal AA y AAA de los Phillies de Filadelfia, terminó siendo despedido después de tener una efectividad de 7.62 con un whip de 1.77, y lo que más llama la atención es que Máximo Castillo tuvo 14 juegos lanzados y permitió 12 cuadrangulares, prácticamente un promedio de un cuadrangular por juego. No le fue nada bien, sin embargo en Cardenales de Lara creen que va a ser su as de rotación y que tiene las características para dominar la liga. Es su gran esperanza en la rotación de esta temporada. En el puesto número 2 de la rotación estará Keibu Samson, uno de los importados que le comentábamos al inicio de este análisis. Samson viene de lanzar con 2 equipos, los Fubon Guardians de la Liga de Taiwán y también con los Dirty Birds de Charleston. Él en total, sus estadísticas totales entre estos 2 equipos, tuvo efectividad de 4.74 con 1.52 de whip, un poco alto es verdad, en 60.6 innings de labor. Sin embargo, su capacidad ponchadora la mantiene con 9.5 ponches por cada 9 innings. Y mencionar algo importante para Cardenales, que esta ocasión que viene Keibu Samson sin ningún tipo de restricción o compromiso en Asia, con lo cual podrá estar 100% concentrado con los Cardenales de Lara y estar toda la temporada si su rendimiento y sus condiciones físicas así se lo permiten. El tercer puesto de la rotación lo tendría Jimmy Eldersby, el importado que también le comentábamos, perteneciente al sucursal AA de los Cachorros de Chicago. Este año tuvo efectividad de 4.43 y un whip muy controlado de 1.10 para la organización de los Ocesnos en un total de 40.2 innings de labor. Tuvo algo lesionado alguna parte de la campaña, sobre todo al inicio de la misma Eldersby, sin embargo ya está completamente sano y esa carga, que no tenga tanta carga de innings, beneficia sin duda alguna a los Cardenales de Lara, que con estos 3 primeros nombres se lucen bastante sólidos. Ahora, a partir del cuarto y el quinto puesto, habrá que analizar. Mucho se dictaminará con el paso de los entrenamientos, con el paso de las prácticas y que el cuerpo técnico los designe. Sin embargo, el análisis que hacemos nosotros, con lo que podemos recoger, que nos deja también la gerencia, es que el cuarto puesto de la rotación lo pudiese ocupar Raúl Rivero, quien el año pasado estuvo entre los jugadores más votados al regreso del año. Se espera a esta zafra que pueda tener ese cuarto puesto de la rotación, porque no, él viene de actuar con los Senadores de Caracas, no le fue nada bien, dejó efectividad de 5.92 en 8 aperturas, con un whip bastante controlado para los estándares de la Liga Mayor de 1.39. Faltará saber si Cardenales de Lara continuará confiando en este lanzador de 38 años, él nunca ha sido relevista para los larenses, siempre ha sido abridor y creemos que se mantendrá en esa posición, ya no como antes, como más de rotación, pero por qué no el cuarto en el orden. El quinto puesto de la rotación siempre suele ser disputado entre varios jugadores. Para nosotros desde LVP en la jugada está entre 2 nombres bastante marcados. El primero de ellos es Adrián Almeida, que llegó este año de los Tigres de Aragua junto a Johnny Hernández. Adrián Almeida estuvo con los Dirty Birds de Charleston
abrió bastantes juegos, tuvo 20 juegos lanzados en total y 11 fueron aperturas, con un total de 4.33 de efectividad y 1.42 de whip. Con una tasa de 10 ponches por cada 9 innings, Adrián Almeida sigue teniendo un brazo sano. Es verdad que sus problemas de descontrol son los que no han hecho que se pueda afianzar en la LVP ni en el béisbol profesional, pero sigue siendo un lanzador joven que tiene talento en su brazo. Veremos qué tanto lo puede guiar el cuerpo técnico, el staff técnico de los Cardenales de Lara, pero puede ser un brazo de mucha ayuda si es elegido como el quinto abridor. Y el otro nombre es el de Fabián Blanco. Este año estuvo con los Amanes de Aragua, tuvo una efectividad relativamente buena para los estándares de la Liga Mayor de 4.81, un whip bastante alto de 1.64. Sin embargo, lo que dejó el año pasado Fabián Blanco, las sensaciones que dejó en 11 presentaciones con 3.52 de efectividad para los Cardenales de Lara, que cuando lo necesitaban iba como relevista, cuando lo necesitaban abría los juegos y lo hacía bien, hacen también que sea un buen candidato para el quinto puesto de la rotación. Ya analizada la rotación y el line-up, muchos dirán, ¿cómo es posible que no estaban nombres clásicos de Cardenales de Lara en ese line-up? Como por ejemplo Hernán Pérez. Bueno, lo primero que hay que analizar de Hernán Pérez es que Hernán Pérez sufrió una lesión en agosto de este año que lo va a mantener fuera 3 meses de la campaña. Él apenas el 4 de noviembre de 2024 es que tendrá la alta médica y después tendrá que ponerse a tono. Así que no será casi sino hasta la mitad de noviembre que pueda estar en plenitud de condiciones Hernán Pérez para volver con los Cardenales de Lara. Sin duda alguna, unas 4 semanas complicadas para los Cardenales de Lara que tendrán que transitar sin Hernán Pérez en sus filas. Ildemaro Vargas viene todo el año de jugar en Grandes Ligas. Él se va a incorporar con Cardenales de Lara, pero probablemente lo haga más o menos en la fecha que lo estará haciendo Hernán Pérez, a principios o mediados del mes de noviembre. Cuando lo haga el capitán del equipo, esa segunda base será absolutamente suya. No hay ningún tipo de duda. Un jugador que le cambia el ánimo y le cambia la cara a un juego con su defensa, con su ofensiva, con su chispa, con robarse una base. Ildemaro Vargas junto a Hernán Pérez son mancuerna en este equipo. Por eso va a adolecer un poco Cardenales de Lara las primeras semanas al no tenerlo a ninguno de los dos, pero en lo que se sumen a partir de noviembre, a mitad del mes de noviembre, sin duda alguna será un impulso para el equipo larense. Otros nombres interesantes que podrían sumarse para los Cardenales de Lara en la receptoría: Carlos Narváez y Ali Sánchez. Desde Cardenales aseguran que estos dos nombres estarán. Ali Sánchez todo el año en las ligas menores de gran manera, pero sobre todo lo de Carlos Narváez. Una espectacular temporada con los Yankees de Nueva York, con OPS por encima de 800, capacidad defensiva. Hasta asusta un poco que Carlos Narváez haya tenido tan buen año, porque uno cree que no le darán el permiso para estar en Venezuela, pero la realidad es que los Cardenales de Lara confían que estarán, no saben desde qué punto de la temporada, habrá que ver qué restricciones imponen los Yankees de Nueva York sobre Carlos Narváez, pero la realidad es que cuentan con ambos receptores, importante para tener sin duda alguna profundidad en el puesto 2. Hay un nombre importante que ahora mismo está en la palestra del béisbol venezolano y es el de Luis Ángel Acuña. Antes de que fuese subido a Grandes Ligas, nosotros conversábamos con Carlos Miguel Oropesa y él nos decía, de los jugadores novatos, prospectos, que creo que puedo contar esta temporada, Luis Ángel Acuña es el que tengo más esperanzas de que me otorguen el permiso. Sin embargo, los Mets están metidos de lleno en sus opciones para avanzar a la postemporada y Luis Ángel Acuña fue subido a Grandes Ligas y está causando impacto en el equipo neoyorquino. Uno cree que todo esto es un caldo de cultivo que quizás imposibilite ese permiso que tan optimista era Cardenales de Lara. Ojalá nos equivoquemos. Ojalá Luis Ángel Acuña pueda estar con Cardenales de Lara lo antes posible, pero la realidad nos dice, y el pasado reciente nos dice, que cuando un jugador sube a Grandes Ligas y causa impacto en el equipo, las organizaciones de MLB dicen, déjamelo aquí, que descanse y después en los entrenamientos primaverales del siguiente año capaz se gana su puesto como titular. Faltará ver qué pasa con el caso de Luis Ángel. En Cardenales, antes de ser subido a las Grandes Ligas, eran muy optimistas. Ahora que fue subido, cambió un poco la cosa, y más con el rendimiento que está teniendo Luis Ángel Acuña. Y si llegan a avanzar a los Mets a la postemporada, pudiese ser todavía más complejo la posible participación de Luis Ángel Acuña, que sin duda alguna sería un jugador que le cambia la cara a la organización. Luis Ángel Acuña, imagínense, junto a Ildemaro Vargas, junto a Hernán Pérez, en ese line-up del equipo larense, sería de los más temibles de la liga. Otros casos como Anderson Espinosa o Joendris Gómez prácticamente están descartados para los Cardenales de Lara.
Espinosa vive un año de ensueño en Japón, estuvo incluso en el Juego de las Estrellas de esta liga. Su efectividad, su cantidad de ponches, su cantidad de innings, completamente sano, el jugador compenetrado en la liga nipona, prácticamente está descartado, y Cardenales nunca lo van a decir porque siempre tienen las puertas abiertas, pero la realidad es que luce muy complicado que Anderson Espinosa pueda estar con Cardenales en esta temporada. Lo mismo para Yoendris Gómez, sigue siendo muy protegido por la organización de los Yankees de Nueva York, que son celosos con sus lanzadores. Conversamos con el propio Yoendris y nos decía: mira, yo soy el primero que quiero lanzar en mi país, pero lamentándolo mucho, los Yankees están en postemporada y yo tengo que estar atento a cualquier situación que me diga el equipo, pero lo más probable es que tampoco le otorguen el permiso a Yoendris Gómez. Una lástima, porque son dos lanzadores de muchísimo nivel. Y hay uno que sí vamos a comentar, que es Brian Pérez. Él estuvo este año en la clase A de los Marineros de Seattle y es un lanzador que estuvo todo el tiempo como relevista, pero en Cardenales no lo descartan. Pudiese, ¿por qué no abrir algún juego? Tuvo una excelente efectividad este año Brian Pérez con el equipo de Seattle en clase A de 3.19 con 1.07 de WHIP. Veremos si termina siendo una de las grandes revelaciones Brian Pérez y por qué no asalta la rotación del conjunto larense, que sin duda alguna tendrá mucha disputa en el quinto puesto de la misma. Con respecto al bateo, no lo vieron quizás en el line-up, pero como los mencionábamos también, Pedro Castellanos luchará palmo a palmo con Robert Pérez Jr. para quedarse con ese puesto. Uno ve la fortaleza de los Cardenales de Lara. En el pasado era su rotación. Yo creo que tienen unos 3 primeros nombres bastante sólidos. De ahí en adelante se complica un poco más. Su bullpen sigue estando bastante sólido. Vicente Campos, Geoff Broussard, McKenna, Warsek, Japson Gómez, que puede estar este año como relevo largo, y por qué no también estar en la rotación, porque este año estuvo con los Caciques del Distrito en la Liga Mayor como abridor. Entonces sigue teniendo un bullpen bastante bueno el conjunto larense. Para mí es su principal fortaleza. Y a mí me da la sensación de que sin Hernán Pérez e Ildemaro Vargas desde el comienzo, lo que pueda hacer Cardenales o no dependerá de qué tan bien parado saldrá de las 3 o 4 primeras semanas de campeonato, donde no tendrán a Hernán Pérez, donde no tendrán a Ildemaro Vargas, y será importante que pueda producir Rangel Ravelo. Es la gran figura del line-up cardenal desde el vamos, es Rangel Ravelo, y necesitan que el cubano produzca desde el principio, que se mantenga sano, que ha sido el gran problema para él. Después está nombres como el de Johnny Hernández para darle velocidad a este conjunto, Jackson Flores como siempre. Hay muchas esperanzas en Hendry Clementina, pero a mí me parece que mientras no estén Hernán Pérez e Ildemaro Vargas, a este equipo le hace falta pólvora en el line-up. Es el único o el principal punto débil que yo le vería a los Cardenales Lara, porque me parece que tienen una rotación bastante buena, un bullpen sólido como siempre, pero me parece que le hacen falta figuras remolcadoras en este line-up. Si hubiese estado Duel Herrera como en el pasado, quizás la cosa hubiese cambiado un poco. Ya Gorky Hernández un poco mayor. Es verdad que ellos apuestan en Clementina, como les decía, pero me sigue dando la sensación de que mientras no estén estos dos caballos, puede pasar trabajo Cardenales de Lara en estos puestos. Amigos, continuamos con nuestros análisis previos de los equipos de cara a la temporada 24-25 con nuestro Noti LVP. Les recomendamos que activen la campana de notificaciones. Si les gustan nuestros videos, nos apoyen con un like, eso nos beneficia muchísimo con el algoritmo. Suscribirse al canal, por supuesto, es completamente gratis para ustedes y a nosotros nos beneficia bastante, como les decimos, con el algoritmo. Y que se queden pegados a nuestra programación. Les estaremos llevando el mejor análisis posible de cara a la temporada 24-25 de la LVP aquí en La Jugada.